Me llamo Daniel Carter, tengo 26 años y vivo en Ohio. Esto me pasó hace poco más de un año, y aunque he tratado de dejarlo atrás, aún no puedo entrar a un edificio abandonado sin que me tiemblen las manos. Soy aficionado a la exploración urbana. No soy profesional ni nada, pero desde la universidad me gustaba meterme a lugares olvidados, fábricas vacías, hospitales en ruinas, túneles cerrados. Siempre lo veía como una mezcla entre aventura y fotografía. Un sábado por la tarde, un amigo me habló de un sitio que supuestamente estaba intacto, una residencia estudiantil abandonada en los 90, cerrada de golpe después de que la universidad tuvo problemas de presupuesto. La llamaban el Bloque E. Según él, nadie la había demolido porque los papeles de propiedad estaban en disputa. Para mí, sonaba perfecto. Fui solo. Llevaba mi cámara, una linterna y un par de guantes. Entré por una ventana rota en la planta baja. Lo primero que noté fue el silencio extraño. Ni siquiera se escuchaban los ruidos típicos de un edificio abandonado, como el viento colándose o el crujir de la madera. Todo era un silencio denso, como si el aire estuviera atrapado allí desde hace años. Subí al primer piso y encontré dormitorios con los muebles todavía dentro, colchones hundidos, escritorios cubiertos de polvo, carteles de bandas de los 90 pegados en las paredes. Había un olor a humedad, pero también algo más, un olor rancio, metálico. Mientras revisaba uno de los pasillos, sentí que alguien me miraba. Giré la linterna, y nada. Solo una puerta entreabierta al fondo. La abrí y encontré un cuarto con ropa esparcida, como si alguien la hubiera dejado en medio de una mudanza interrumpida. Había hasta una libreta abierta en el suelo. La hojeé. Lo inquietante fue que no eran apuntes normales, estaban llenos de frases repetidas, escritas con letra nerviosa, como "no me dejes aquí" o "sigue tocando la puerta". En ese momento escuché un golpe seco en el pasillo. No como algo cayéndose, sino como un puño contra la pared. Apagué la linterna instintivamente y me quedé inmóvil. El silencio volvió, pero entonces escuché pisadas, lentas, arrastradas, viniendo hacia el cuarto. Me escondí detrás de la puerta, aguantando la respiración. La luz de una linterna distinta iluminó por un segundo la pared frente a mí. No era mi reflejo. Alguien más estaba ahí. Escuché cómo respiraba, pesada y entrecortada, justo frente a la puerta. Después de unos segundos, esa linterna se apagó, y los pasos se alejaron hacia las escaleras. Quise largarme, pero una mezcla de adrenalina y curiosidad me hizo seguirlo. Bajé con cuidado, grabando con mi cámara. Lo último que escuché fue el sonido de una puerta cerrándose fuerte, en la planta baja. Al llegar, encontré algo que aún me persigue. En el comedor principal había colchones tirados en el suelo, como improvisando camas. Y sobre una mesa, varias cajas de medicamentos vencidos y latas de comida abiertas. Alguien estaba usando ese lugar como escondite. Entonces lo escuché otra vez, pasos detrás de mí. Corrí hacia la ventana por donde había entrado, y justo cuando iba a salir, una mano me agarró del hombro. Era un tipo, sucio, con los ojos desorbitados, como si no hubiera dormido en días. Tenía un cuchillo oxidado en la mano. No sé de dónde saqué fuerzas, pero lo empujé y salté por la ventana. Me corté el brazo con el vidrio, pero seguí corriendo hasta llegar a mi auto. Cuando estuve dentro, con las manos temblando y la herida sangrando, llamé al 911. La policía llegó unos 20 minutos después. Yo ya estaba lejos, en una gasolinera, pero les di la dirección exacta. Unos días más tarde, un oficial me devolvió la llamada. Me dijo que habían revisado el edificio y que, efectivamente, alguien había estado viviendo allí. Encontraron colchones en el suelo, ropa, comida enlatada y varios cuadernos. Entre los papeles estaba el nombre de un hombre, Arthur Miller, un exconserje de la universidad. Al parecer, cuando cerraron la residencia él nunca se fue. Simplemente se quedó, sobreviviendo como podía, escondiéndose cada vez que alguien entraba. Lo más inquietante era que en los cuadernos escribía listas de antiguos estudiantes, como si aún fueran sus residentes, y llenaba páginas con frases repetidas como "nadie sale sin permiso". Desde ese día no volví a ir a lugares abandonados solo.
Y aunque todavía siento la tentación de explorar, cada vez que lo pienso recuerdo su respiración pesada detrás de la puerta y cómo estuvo a un segundo de atraparme. Me llamo Ethan Miller, tengo 25 años y vivo en Portland, Oregón. Trabajo en una cafetería, pero mi verdadera pasión es la fotografía. Desde hace un tiempo me he metido en el mundo de la exploración urbana, hospitales viejos, fábricas abandonadas, cualquier lugar donde el tiempo se haya detenido. Esto que voy a contar pasó hace unos meses. Todavía me cuesta dormir tranquilo cuando lo recuerdo. Un amigo me habló de un hospital psiquiátrico abandonado a las afueras de la ciudad. Según los vecinos, de noche se escuchaban ruidos, aunque decían que el lugar estaba vacío desde los años 90. Yo lo vi como la oportunidad perfecta para unas fotos. Una tarde me junté con 3 amigos, Mark, Sarah y Jason. Llevábamos linternas, cámaras y mochilas pequeñas. Entramos por una puerta lateral que estaba oxidada pero abierta. El olor fue lo primero que notamos, moho, humedad, paredes con pintura descascarada. El eco de nuestros pasos nos hacía sentir que no estábamos solos. En el primer pabellón encontramos habitaciones con camas oxidadas, documentos médicos dispersos por el suelo, incluso botellas viejas. En una sala había un corcho en la pared con varias fotografías antiguas, retratos de pacientes del hospital, en blanco y negro, con nombres casi borrados. Sarah se quedó mirándolas mucho rato y dijo algo que me heló la piel: esto no parece haber estado aquí tanto tiempo. Están demasiado limpias. Seguimos explorando. En un pasillo escuchamos un golpe seco, como si algo metálico hubiera caído. Nos detuvimos, nadie habló. Jason quería bajar al sótano. Dudamos, pero lo seguimos. El aire ahí abajo estaba más denso, con un olor fuerte a humedad y algo más, como carne podrida. Las paredes tenían moho negro, manchas extrañas. En una sala encontramos un estante con frascos rotos y carpetas médicas cubiertas de polvo. Todo parecía haber quedado congelado desde el cierre del hospital. Fue entonces cuando escuchamos un sonido que ninguno esperaba, un murmullo bajo, como una respiración pesada, proveniente del fondo del pasillo. Mark, con la linterna, enfocó hacia la oscuridad. Y lo vimos, un hombre encorvado, con ropa rota y sucia, apoyado en la pared. Alzó la cabeza lentamente. Tenía los ojos muy abiertos, la mirada perdida. No dijo nada. Solo nos observaba. Jason retrocedió, tropezando con un tubo en el suelo. El ruido hizo que el hombre avanzara unos pasos hacia nosotros. De repente, sacó un objeto filoso, parecía un cuchillo oxidado. Mark trató de interponerse, levantando un tubo metálico que encontró en el piso. El vagabundo se abalanzó sobre él y forcejearon unos segundos. En el movimiento, Mark fue alcanzado y se cortó superficialmente en el brazo. «Vámonos ya», gritó. Lo empujó con fuerza, lo suficiente para que el tipo cayera contra la pared, y salimos corriendo todos. Subimos las escaleras casi a ciegas, sentía que nos pisaba los talones. Apenas encontramos una ventana rota, saltamos por ahí y corrimos hasta el coche. Esa noche casi no dormimos. Mark fue al hospital para que le cerraran la herida y al día siguiente decidí ir directamente a la policía. Les conté todo lo que pasó, el vagabundo en el sótano, el cuchillo, el forcejeo, como apenas logramos escapar por una ventana. Esta vez tomaron el caso en serio. Un par de días después me llamaron para decirme que habían ido al hospital abandonado. Lo encontraron. Era un hombre mayor, un veterano de guerra que llevaba meses viviendo entre los pasillos. Tenía cicatrices en todo el cuerpo y un estado mental muy deteriorado. Los vecinos ya lo habían visto merodear, pero nunca se animaron a denunciar formalmente. Había hecho de ese hospital su refugio, y según los oficiales, solía acumular papeles, objetos viejos y herramientas oxidadas. No era un criminal planeando algo, sino alguien roto, que se volvió peligroso por su estado y el abandono en el que vivía. Después de esa experiencia, tomé una decisión, dejé de ir a lugares abandonados. No fue un fantasma, no fue una leyenda urbana, fue alguien real, alguien que pudo haberme matado.
Y eso es lo que más miedo me dio. Hace unos años, viví una experiencia que hasta hoy me resulta difícil de contar sin sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Siempre me han atraído los lugares abandonados, no sé si por curiosidad o por esa sensación de misterio que envuelven. Pero lo que pasó aquella noche en un viejo internado olvidado marcó un antes y un después en mi vida. Todo comenzó una tarde de verano. Un par de amigos y yo buscábamos algo que hacer, ya estábamos aburridos de los mismos planes de siempre. Fue entonces que uno de ellos, Marcos, mencionó el internado que quedaba a las afueras del pueblo, un edificio enorme que había cerrado hacía décadas y del que circulaban todo tipo de rumores, apariciones, gritos en los pasillos, objetos que se movían solos. A nadie se le ocurría ir ahí de noche, y precisamente por eso aceptamos. Queríamos demostrar que no éramos tan fáciles de asustar. Llegamos cerca de la medianoche. El camino estaba cubierto de maleza, como si la naturaleza quisiera ocultar aquel lugar. Desde lejos, el internado se levantaba imponente, con sus ventanas rotas y la fachada cubierta de enredaderas. Apenas cruzamos la verja oxidada, el aire cambió. Ya no era el calor del verano, sino un frío húmedo que nos erizó la piel de inmediato. Entramos por una de las puertas laterales, forzada hace tiempo. El olor a humedad y madera podrida fue lo primero que nos golpeó. La linterna apenas alcanzaba a iluminar unos metros, revelando paredes descascaradas, pupitres oxidados y pizarras cubiertas de polvo. Lo más inquietante era el silencio, ni grillos, ni viento, nada. Solo el eco de nuestros pasos resonando en los pasillos. A medida que avanzábamos, encontramos dormitorios con camas oxidadas y colchones viejos, algunos todavía con sábanas amarillentas. Imaginé a los niños que habían dormido ahí, y la idea me dio un vuelco en el estómago. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido, un golpe seco, como si una puerta se cerrara de golpe en algún punto del pasillo. Nos quedamos paralizados, mirándonos sin saber si reír nerviosos o salir corriendo. Marcos insistió en seguir, convencido de que alguien más había entrado antes que nosotros. Así que avanzamos, aunque cada paso era más pesado que el anterior. Llegamos a lo que parecía ser el comedor. Las largas mesas seguían alineadas, cubiertas de polvo y telarañas. Justo cuando íbamos a cruzar hacia la cocina, escuchamos claramente unas voces. Eran susurros, apagados, como si un grupo de personas hablara desde una habitación cercana. Mi primera reacción fue pensar que había vagabundos usando el lugar como refugio, pero las palabras eran ininteligibles, como si no fueran en un idioma conocido. Apagamos la linterna y nos escondimos tras una de las mesas. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que temía que se escuchara. Los susurros se acercaron más, hasta que se convirtieron en algo parecido a cánticos. En ese momento, comprendimos que no se trataba de simples intrusos. Marcos, terco como siempre, asomó la cabeza y me hizo una seña para seguirlo. Yo no quería, pero el miedo a quedarme atrás fue más fuerte. Subimos unas escaleras que llevaban al segundo piso. Allí encontramos un largo pasillo con puertas a ambos lados. La pintura de las paredes estaba descascarada y había marcas extrañas dibujadas con tiza en el suelo. De pronto, una de las puertas al final del pasillo se abrió sola. La madera chirrió tan fuerte que el sonido rebotó en todas direcciones. De esa habitación comenzó a emanar un olor insoportable, una mezcla de humedad, hierro y algo más que no me atrevo a nombrar. Marcos me susurró que fuéramos a ver, pero esta vez me negué. Le rogué que nos fuéramos, que eso ya no tenía nada de divertido. Cuando me giré para convencer al resto, vi algo que me dejó helado. En la penumbra del pasillo, a pocos metros, había una figura de pie. No se movía, no hablaba, solo estaba allí, observándonos. No alcancé a reaccionar cuando la puerta del final se cerró de golpe, y de dentro salió un grito agudo, desgarrador, como el de una persona siendo torturada. Corrimos instintivamente, bajando las escaleras sin mirar atrás. El eco de pasos apresurados nos seguía, como si alguien más bajara tras nosotros. Llegamos a la entrada y empujamos la puerta lateral, pero estaba trabada. Golpeamos,
empujamos con todas nuestras fuerzas, hasta que finalmente cedió. Salimos tropezando hacia el exterior, respirando el aire frío de la madrugada como si fuera un alivio. Lo peor vino después. Mientras nos alejábamos por el camino cubierto de maleza, me giré para mirar una última vez el internado. Y lo vi, en una de las ventanas del segundo piso, la misma donde habíamos escuchado los cánticos, había varias siluetas mirando hacia afuera. Eran sombras negras, inmóviles, como si nos observaran. No dijimos nada en todo el camino de vuelta. Apenas llegamos a casa, nos juramos no volver a hablar de lo que pasó esa noche. Pero a veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a escuchar aquellos susurros, y siento que algo de ese lugar aún me persigue.